Sí, expresidente, pero con todo respeto también, ¿no le parece a usted que comparar o decir que hay un crimen atroz, que se está violando el derecho internacional humanitario, con lo que pasó con Nicolás Maduro, pues también es un poco contradictorio, porque pues también estábamos viendo que en su régimen hubo tremendos crímenes atroces de lesa humanidad contra toda la población venezolana? Vimos capturados a los cuales se les violaron todos los derechos, personas que resultaron muertas en medio de balas en esas protestas masivas que vimos en Venezuela. ¿No le parece un poquito contradictorio comparar lo que pasó con esta salida de Estados Unidos de Nicolás Maduro y no alzar la voz por todos los crímenes que cometió el régimen durante tantos años? Yo no sé qué canal de televisión está viendo usted, les recomiendo ver otros informativos. Señoras y señores, otra de las alimañas, otro de estos criminales, otro de estos tipos despreciables que nos ha dejado el socialismo del siglo XXI. Ha tenido un encontronazo con una reportera, con una periodista, que le dijo sus verdades y que él, en su defensa, para defender a Nicolás Maduro, el dictador criminal que ha sometido al pueblo venezolano. La basura esta, señoras y señores, le dijo que no sabe qué canal de televisión está viendo esta reportera, y yo sé perfectamente cuál era el canal. Este criminal prófugo de la justicia, que se escuche bien, está prófugo de la justicia ecuatoriana. Este señor seguramente estaba viendo el mismo canal de televisión. En Venezuela, mientras estaban masacrando al pueblo venezolano en protestas, ponían en la televisión a Nicolás Maduro bailando. Pues que ustedes creen que todas estas veces, todas estas imágenes de Maduro bailando, que se hacía el chistoso, que se hacía el bufón, el payaso, todo esto estaba pasando porque en Venezuela había mucha alegría? No, los canales de televisión en Venezuela que le sirven al régimen, que son todos, porque allá no hay libertad de expresión, no te muestran la realidad del país, prefieren ponerte a este payaso, preferían ponerte a este criminal Nicolás Maduro bailando como idiota constantemente. Y vemos como este tipo Rafael Correa nuevamente se pone del lado de los criminales, sale a defenderlos. En esta ocasión, por supuesto que los va a defender. El socialismo del siglo XXI financió mucho Ecuador porque se la pasaba con Chávez este tipo. Y nuevamente salen todos estos criminales que están manchados por el chavismo a defender a Maduro, a hacerse los indignados por lo que ha pasado. Pero también recordemos que no es primera vez que sale este tipo Rafael Correa a defender a criminales. En una ocasión este señor salió a atacar al presidente Bukele, a condenarlo por violaciones a derechos humanos. Pero hay mínimos éticos universales, y esos son los derechos humanos. Y sí se está aplastando derechos humanos en El Salvador. En estos momentos tiene 60.000 presos. Se ha convertido El Salvador en uno de los países con mayor cantidad de personas privadas de libertad per cápita del mundo. Es solo represión. Sí creo que está cometiendo algunos errores. Creo que sí está pasando ciertas líneas rojas. Pero es que imaginen el descaro de este tipejo, que dice que Bukele es un violador de los derechos humanos, pero todo lo que están replicando los medios de comunicación del tirano Nicolás Maduro es mentira. Que no hay un centro de torturas, que no había esta cárcel helicoide donde se metían a presos políticos, no a pandilleros como en El Salvador. Se metían a periodistas, se metían a estudiantes, se metían a gente que estaba haciendo política incómoda para el criminal Nicolás Maduro. Pero el violador de los derechos humanos es Bukele. Bukele, que tiene a su pueblo contento. Seguramente los 9 millones de venezolanos que están regados por el mundo, que han salido de su país a buscar oportunidades, también estaban viendo el canal de televisión equivocado, Rafael Correa. Y nuevamente estamos viendo el caso de uno de estos políticos de paso criminales que defienden a criminales, a sus socios. Rafael Correa fue un tipo nefasto que hoy Ecuador tiene un enorme problema de criminalidad de pandillas, precisamente porque él pactó con ellos, se sentó a negociar con ellos, les dio privilegios. La ministra de Gobierno del Ecuador en las últimas horas encendió una polémica diciendo que Rafael Correa es culpable de lo que está sucediendo. Dice que cuando legalizó a bandas criminales como los Latin King y otros de los que ya en el decreto presidencial del presidente Noboa ya son consideradas organizaciones terroristas, en ese momento le entregó a los criminales el país. ¿Usted cree que Rafael Correa tiene responsabilidad de lo que sucede? Bueno, sí, porque Correa estuvo una serie de años donde las cárceles de Ecuador se convirtieron en los cuarteles generales de estas gangas, de esta mafia. Las cárceles en este momento son los cuarteles generales, son los centros de distribución de droga, las cárceles en Ecuador, y ahí es donde comienza todo este problema, ¿no? Empieza en la cárcel. Rafael Correa, que es de corte socialista, nunca penalizó a estos señores mafiosos.
Al contrario, los trataba como si fueran los Boy Scouts. Incluso el muy descarado se enorgullecía porque uno de estos señores llegó incluso a diputado. Esto que está pasando comúnmente en la izquierda, cómo les encanta defender y apoyar criminales para que después entren a la política. Después de que son criminales, son guerrilleros, se convierten en demócratas. Esto defiende la izquierda, señoras y señores. Incluso él decía que ellos tenían unos valores muy bonitos como los Boy Scouts. Incluso otros grupos que hayan cometido actos violentos, etcétera, dentro de sus códigos hay principios de nobleza, de honor. A mí los Latin Kings me recuerdan mucho a los Boy Scouts. Yo también he sido Boy Scout a los 7 años, con sus principios, con su ley, con su hermandad. Latin Kings, la nación que se convirtió en un grupo criminal en Ecuador. Fue en agosto de 2007 cuando el expresidente Rafael Correa recibió a miembros de la organización Latin Kings en el Palacio de Gobierno. Aquella vez los felicitaba por su deseo de apostar por la paz. Fueron legalizados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, bajo el nombre de Reyes y Reinas Latinas del Ecuador. Una pacificación entre comillas que tuvo beneficios políticos para Alianza País, el extinto partido que llevó al poder a Rafael Correa. Sobre todo el Código Penal, que tenía 70 años de antigüedad, e incluso acciones muy directas, por ejemplo, con las pandillas. Tenemos un problema de pandillas. Lo que hicimos fue reunir a estos chicos, claro, y decirles, ajá, chicos, esa energía juvenil la necesitamos para el desarrollo del país. Sí. Les dimos trabajo, le dimos una sede social, y hoy a tal punto se integraron que tenemos un asambleísta que pertenecía a los Latin Kings. Ese tipo de teorías que suenan bien para los intelectuales no aplican en la realidad. La realidad es que el crimen es crimen, punto. Y aquí pueden ver claramente el contraste, la perspectiva del señor Correa, defensor del socialismo del siglo XXI, de criminales como los chavistas, del narco, de Nicolás Maduro, que le parece muy bonito pactar con delincuentes, darle privilegios. Pero por el otro lado, el líder coherente de nuestra región, que sí ha limpiado su país como se debe, aplicando la justicia, Nayib Bukele, le daba una demostración de que estas teorías de estos expertos, de estos intelectuales, que les parece correcto que aquellos criminales que afectaron a la población después se vistan de diplomáticos, de políticos, dejándonos ver la clase de gente que es esta socialista del siglo XXI, los chavistas del mundo, aquellos que recibieron dinero sucio del petróleo venezolano, los que hoy se quejan porque ahora Venezuela está haciendo negocios, porque ahora Venezuela tiene al socio comercial que todos quisieran tener, y ya el petróleo de los venezolanos no les facilita la vida, no los financian con ese dinero que no le llegaba a los venezolanos, señoras y señores. Pero por suerte, señoras y señores, la reportera de este programa, la periodista, se enfrentó a este criminal que está prófugo de la justicia, que es un defensor de criminales, que ha sido apoyado y respaldado por ese régimen chavista, y no permitió que este delincuente saliera a defender y hacerse el loco ante los crímenes y las atrocidades, los crímenes de lesa humanidad con los que ha torturado al pueblo venezolano. Bloquearon brutalmente los ingresos petroleros de Venezuela. Expresidente, con todo respeto, yo soy de la frontera y lo he vivido también en carne propia. Absolutamente nada. Expresidente, yo soy de la frontera y lo he vivido también en carne propia. Vi llegar una migración desbordada a la ciudad de donde soy. Vi gente perderlo todo. Vi personas detenidas. Vi personas que les arrebataron a sus familiares en su cara. Que con todo respeto, yo no sé usted con qué medios se informa. Porque yo también vi al régimen cometer muchas atrocidades, y que usted hoy venga a decir y a defender a Nicolás Maduro cuando hubo tantas cosas pasando en Venezuela me parece muy grave. Pero por favor, han bloqueado Venezuela. Es increíble, mi gente, cómo llega el descaro a estos tipos, cómo es posible que se hagan los ciegos. ¿Cómo es posible incluso que sean tan hipócritas, que tengan declaraciones condenando a Bukele, pero cuando les toca hablar del verdadero criminal de la región, del verdadero dictador de la región, de aquel que ha hecho huir a sus ciudadanos, que hay prueba de todos sus crímenes, nos diga? Es que la gente está viendo el canal de televisión equivocado, porque por supuesto seguramente ve Telesur, estos señores tarifados del gobierno chavista, de los izquierdistas del mundo. Seguramente ve esta propaganda que hay en el mundo de estos regímenes autoritarios que reciben mucho dinero, al igual que lo recibía él. Pero claro, estamos hablando de un delincuente, de un prófugo de la justicia, de alguien que no tiene moral, que dice que es bonito negociar con los criminales y ponerlos en puestos políticos, porque así funciona la mafia del socialismo del siglo XXI. Y también bastante importante, recordemos que esto que hizo Rafael Correa y que se sentía orgulloso de pactar, hablar con los delincuentes, los pandilleros, darles trabajo, fue precisamente lo que hizo el chavismo.
¿Por qué creen ustedes que ahora estos colectivos armados que andan por las calles amedrentando al pueblo son tan fieles al chavismo? Porque ese es su trabajo, señoras y señores. Ese es el trabajo que estos regímenes socialistas, comunistas, izquierdistas les dan precisamente a aquellos que no tienen moral y se venden. Y son capaces de utilizar sus armas para afectar a la población. Por esto precisamente hay que dar la batalla y hay que desmontar todo esto, hay que decirle sus verdades a los socialistas del mundo, que son simplemente cómplices de la corrupción, de la delincuencia, del narcotráfico. Esto precisamente es toda esta gente chavista. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué opinan de su descaro? Defiende a capa y espada a Maduro, pero nos dice que Bukele es un dictador violador de derechos humanos. ¿Qué opinan ustedes de esto? Señoras y señores, dejen su like, compartan este video, dejen un comentario allá abajo con su opinión. Y si es primera vez que estás por aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.